En todos estos audios que he estado, videos que he estado queriendo compartir con todos los cristianos, he estado transmitiendo un mensaje que Dios me da para todos los cristianos, y es a que se salgan del cristianismo. Sálganse ya del cristianismo. Porque ¿qué es el cristianismo? Es la iglesia de los últimos tiempos. Es la iglesia de la Odisea, conforme a lo que dice allí en el libro de Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. Hoy la iglesia, es decir, el cristianismo mundial, está hasta el cuello de la gran apostasía que fue predicha por el apóstol Pablo. La iglesia, es decir, los cristianos de todo el mundo, deben concientizarse de que esa profecía de Pablo, que está ya en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, esa profecía ya está en pleno cumplimiento dentro de la iglesia, es decir, dentro del cristianismo. Es necesario que los cristianos huyan de ese sistema, porque todo el sistema del cristianismo se corrompió. Cuando hablo del sistema me refiero a todas las iglesias, grupos, congregaciones, todo ese sistema de iglesias y grupos, denominaciones, o como se les quiera llamar, según el nombre que cada cual les asigne, todo ese conjunto de grupos y de iglesias se corrompieron, porque los ministros se corrompieron, el liderazgo se corrompió, y de eso no hay excepción, no hay excepción. Todos los grupos se corrompieron, porque la iglesia está, la apostasía, ya está en la apostasía, y una de las características de la iglesia apóstata es la soberbia. Le voy a poner un ejemplo, mire. Atrévase a cuestionarle la doctrina a su pastor, a su líder, quien quiera que sea. Atrévase a cuestionarle las enseñanzas que él trae al grupo, a la iglesia. Los pastores no quieren ser corregidos. Ellos, si acaso aceptan algún tipo de corrección, sobre todo si son correcciones menores, por ahí sobre forma o cosas, pero no correcciones de fondo. Si acaso aceptan correcciones es cuando se las hace una persona a la que ellos idolatren, digamos así, porque eso es en la práctica lo que hacen. Cuando es un superungido al que ellos idolatran y admiran, pero ellos no van a aceptar ningún tipo de cuestionamiento de otro cristiano, menos si consideran que ese es un cristiano, de pronto digamos así como se dice popularmente, un cristiano de banca. Y eso es en todos los grupos y en todas las iglesias. Hay grupitos pequeñitos en casas, aparentemente muy humildes, pero atrévase a cuestionarle la doctrina a ese señor, a ese líder de esa iglesia, de ese grupito chiquitico, por ahí que pastorea por ahí 2, 3, 4, 5 personas. Atrévase a cuestionarle la doctrina. Porque la levadura de la soberbia ya leudó toda la iglesia, ya corrompió a toda la iglesia, ya llegó a todas las iglesias. Ese es el distintivo personal, el principal de la iglesia apóstata, la soberbia. Por eso dice, yo estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. O sea, yo estoy sobrado, yo ya me las sé todas. Prácticamente eso es lo que dice allá en el libro de Apocalipsis acerca de la actitud de los cristianos de este tiempo. También lo dice en Apocalipsis, cuando hablando de la Gran Babilonia, que es en lo que se convirtió el cristianismo mundial, dice que ella dice, la palabra dice que esta Gran Babilonia dice, yo estoy sentada como reina y no veré llanto y no veré sufrimiento, pobreza, no recuerdo qué más cosas dice. O sea, ella se siente como una reina
por una parte, y por otra parte dice que no vendrá ningún tipo de aflicción o de molestia para ella. Y eso es lo que recorre todo el cristianismo. Todo el mundo está esperando que en cualquier momento venga el rapto y se lo lleve para el cielo. Ellos ya están sobrados, ellos como que le están diciendo a Cristo: Señor, esto está demorado, ya estamos listos, ya vámonos, ya sáquenos de este mundo. Cuando la realidad es que la iglesia no está preparada. No está preparada la iglesia. Para lo que viene no está preparada. Para lo que va a venir, para lo que se acerca para el cristianismo mundial, la iglesia está completamente dormida y embriagada en su soberbia. Y esto se aplica a todos los grupos y a todas las iglesias de todo el mundo. Llámense como se llamen. Decía en un video anterior que las doctrinas son el elemento que divide al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, a la iglesia. Es lo que fragmenta a la iglesia, la parte en secciones, en sectas, en grupos aparte. Y según la Biblia, las doctrinas, y ya voy a explicar más adelantico a qué me refiero con doctrinas, las doctrinas vienen cuando los creyentes son niños fluctuantes, o sea, inmaduros. Y esas doctrinas fueron las que convirtieron a la iglesia hoy, de la iglesia de hoy, la convirtieron en la Gran Babilonia. Porque como ya se explicó en un video anterior, ¿por qué se llama la Gran Babilonia? Porque la iglesia de hoy se compone de miles y miles de grupos, unos muy grandes, unos muy antiguos, otros no tan antiguos, no tan grandes, unos muy nuevos y muy pequeñitos que se reúnen en casas o en garajes por ahí, pero todo ese conjunto, todo ese sistema es a los ojos de Dios la Gran Babilonia. Y la Gran Babilonia se formó por causa de las doctrinas. Ahora sí voy a explicar qué son doctrinas. ¿A qué me refiero cuando digo doctrinas? Doctrinas son esas interpretaciones o aplicaciones particulares que se le dan a algún tema de la Biblia. Vamos a poner un ejemplo: el bautismo en agua, o lo que se conoce normalmente como el bautismo. Entonces hay unos grupos que dicen que el bautismo correcto es este grupo, este bautismo, otros dicen que no, que el bautismo correcto es el otro, y así sucesivamente. En distintas áreas y temas de la Biblia, los cristianos se dividen porque unas personas tienen una opinión respecto de ese tema, y esa opinión personal que tienen sobre ese tema en particular, porque lo oyeron de otro, porque lo leyeron en un libro, o porque fueron a la Biblia y leyeron alguna cosa y entonces asumieron que la doctrina correcta es esta determinada. Entonces, esa interpretación particular que alguna persona tiene o un grupo tiene respecto de algún tema particular de la Biblia, a eso es a lo que me refiero cuando digo doctrinas. Entonces, esas doctrinas son las que dividen, fragmentan a la iglesia. Hay unas discusiones doctrinales que son relevantes cuando se trata, por ejemplo, de alguna interpretación que alguien hace respecto a algún tema de la Biblia, pero que esa interpretación que hace atenta contra o que afecta, mejor dicho, no que atenta, sino que afecta la salvación de la persona. Esas cuando se trata de errores en ese tema, en ese rango de doctrinas, a eso es que se le llama herejías. Cuando alguien hace una interpretación determinada sobre algún tema en la Biblia, pero sucede que a la luz de la Biblia se puede ver que esa interpretación que está haciendo esa persona atenta contra la salvación, a eso es que se le llama herejía. No todas las doctrinas falsas son heréticas. Hay doctrinas falsas que son inofensivas, no hacen daño, pero sí no afectan la salvación, pero sí causan división. Y los que hacen estas divisiones por cosas que no son relevantes, que no son de
que no afectan la salvación. Eso es lo que sí se considera un pecado. Cuando se forma una división por desacuerdos en cosas que no tienen que ver con la salvación, en puntos que no tienen que ver con la salvación. Cuando alguien hace una división, forma disensión, forma pelea dentro del grupo, dentro de la iglesia, por una opinión particular que él tenga respecto a algún tema que no afecta a la salvación, eso sí es un pecado, y es un pecado muy grave, porque es el pecado de división. Pero en todo caso, decía que las diferentes doctrinas son las que dividen al pueblo, dividen a la iglesia de Cristo. La dividieron y ahora ya la iglesia se convirtió en una gran Babilonia. Todos los grupos, cada grupo, y eso es normal, porque de eso se trata, cada uno afirma ser el que tiene la verdad completa, el que está enseñando la doctrina correcta. Y esa es la opinión de todos los grupos, de los mismos grupos que se combaten unos a otros. Cada grupo está pensando que ellos sí tienen la doctrina correcta, pero el otro grupo es, según ellos, un grupo de error, es una doctrina de error, es una doctrina falsa, etcétera, etcétera. Dicen del otro grupo que no está de acuerdo con las doctrinas de este grupo. Entonces decía al principio, atrévase a cuestionar las doctrinas de su líder, atrévase y verá qué le va a pasar. Porque ya la doctrina de la soberbia ya permeó toda la iglesia, ya no hay nadie que tema la palabra de Dios. Hay testimonios de personas, inclusive pastores, que se atreven a desechar la Biblia antes que dar su brazo a torcer y reconocer que su doctrina está pifiada, que está torcida. No lo aceptan. Si se les muestra por la Biblia que su doctrina está torcida, pues desechan los pasajes de la Biblia con aquel otro le demuestra que su doctrina está torcida, los desechan. Lo cual en la práctica es desechar la Biblia, porque si yo estoy defendiendo una doctrina y alguien viene y me demuestra con otros pasajes de la Biblia que mi interpretación, o sea, mi doctrina está desviada, pues lo que yo tengo que hacer es mirar qué pasó, porque esos pasajes contradicen mi afirmación. Pero ¿qué hacen estas personas? En lugar de observar y pararle bolas a lo que el otro me está mostrando, lo que hacen es que ¿qué? Desechan. No quiero esos pasajes porque contradicen mi doctrina. Aunque no lo dicen con esas palabras, en la práctica es lo que hacen. Pero ya se ha visto casos, ya se ha conocido casos donde dicen, sí, todo lo que usted me dice está conforme a la Biblia, pero yo sigo manteniendo esta doctrina. O porque esto me lo enseñaron en mi grupo, o porque lo enseña mi pastor. Entonces, ahí literalmente la persona que está haciendo en la práctica es desechar la Biblia. En la práctica lo que está haciendo es desechar la Biblia. Entonces decía también que ¿por qué le pasó eso a la iglesia? ¿Por qué le pasó eso a la iglesia? Pues primeramente porque los mismos pastores fallaron, fracasaron, se desviaron y metieron una herejía que hoy día no se ve como una herejía. ¿Y cuál es esa herejía? Es una herejía que en el catolicismo romano se le llama el dogma de que sin comunión con la iglesia no hay salvación. En la iglesia católica hay un dogma, lo cual es una doctrina central de la iglesia católica, que dice que sin comunión con la iglesia no hay salvación. Por supuesto que esa doctrina o ese dogma católico es una herejía. ¿Y qué fue lo que hicieron los pastores de este tiempo? Con sutileza trajeron ese dogma católico y lo metieron en la iglesia. ¿Y de qué manera lo metieron? Pues diciéndole a los cristianos que es necesario congregarse. Y usan Hebreos 10:25. Lo usan como escaparate,
como base para apoyar su doctrina herética, porque es una herejía. ¿Por qué digo que es una herejía? Porque esa práctica o esa predicación que hacen de Hebreos 10:25 es en la práctica el mismo dogma católico que dice que sin comunión con la iglesia no hay salvación. ¿Y por qué se puede decir que es una herejía también? ¿O por qué se puede afirmar que es una herejía en la manera como están usando Hebreos 10:25? Porque al decir que el creyente necesita congregarse y que necesita someterse a un pastor, lo que están haciendo en la práctica es impidiendo que esa persona llegue a la madurez espiritual. Porque ¿en qué consiste la madurez espiritual? Precisamente consiste en que el creyente ya es capaz de sostenerse en la vida cristiana sin depender de la iglesia y sin depender de un pastor. Eso es la madurez. De tal manera que cuando les dicen que deben congregarse y sujetarse a un pastor, los están devolviendo al sistema pagano, en donde al ministro se le ve como un intermediario entre Dios y la persona, cuando la Biblia dice que Cristo es el único mediador entre Dios y la persona. Pero ya la iglesia evangélica hizo lo mismo que hizo la católica. Se metió como intermediaria entre Dios y los creyentes. Y usan un solo versículo de la Biblia, lo cual ya de por sí es malo, porque uno no puede usar un solo versículo de la Biblia para contar toda una doctrina. Eso lo entiende cualquier creyente, que eso es peligroso. Tomar un solo versículo para armar toda una doctrina, y la armaron para introducir una herejía católica, la cual dice que sin comunión con la iglesia no hay salvación. Y decía, ¿por qué? Porque sí es el mismo dogma católico. Porque al decirle a la persona que necesita congregarse y que necesita someterse a un pastor, lo que le están queriendo decir es que él no se puede sostener solo sin la iglesia, sin el pastor. Y por tanto, se va a perder. Y así lo enseñan. Hace unos días vi un video de un pastor muy reconocido en YouTube, en internet, y su predicación era exactamente eso, decir que los creyentes, que si la persona no se congrega, prácticamente se va a perder, porque el creyente, según ese pastor, necesita necesita la orientación del pastor, necesita la guía del pastor, el acompañamiento, que el creyente necesita que el pastor lo esté corrigiendo, exhortándole, explicando en la Biblia, cosas por el estilo. Y eso es frenarle al creyente, privar al creyente de llegar a la madurez espiritual. Porque cuando un creyente todavía necesita de un pastor que lo esté exhortando, que le esté corrigiendo, que le esté animando a leer la Biblia, que estudie la Biblia, a portarse bien y sobre todo a explicarle, o peor aún, a interpretarle la Biblia, cuando un creyente necesita eso, es porque es un niño lactante, es un niño carnal. Entonces, con esa prédica, lo que están haciendo es impidiendo que el creyente asuma su propia responsabilidad, la responsabilidad de su propia salvación. Lo cual, tener responsabilidad de la salvación, asumir las responsabilidades de nuestra propia salvación, es una característica de la madurez, o principal, mejor dicho, la principal característica de aquel que ya ha llegado a la madurez, aquel que ya asume la responsabilidad de su propia salvación.
Y aquella persona que ya ha llegado a la madurez espiritual va a ser crítico con todo lo que escuche de los ministros. Pero el cristiano lactante es todo lo contrario, es acrítico. El cristiano lactante es como una esponja que recibe y absorbe todo lo que les digan desde el púlpito. No importa que sea, como allá le demuestran en un tablero o en una pizarra o como sea, o en una pantalla, le muestran unos versículos bíblicos con los cuales respaldan esa enseñanza que les están dando. El cristiano lactante asume, o mejor, como ve que esa enseñanza se la están respaldando con pasajes de la Biblia, él asume que es correcta la enseñanza. Es increíble que un creyente crea que si una enseñanza se respalda con pasajes de la Biblia, ya que eso significa que esa doctrina es correcta. Pero fíjense que todas las sectas, aún las sectas más estrambóticas, usan pasajes de la Biblia para respaldar sus posturas, sus doctrinas, sus predicaciones. Por tanto, yo no puedo ser ingenuo como para creer que si alguien citó la Biblia para respaldar su predicación, que eso significa entonces que su doctrina es correcta. Eso es una característica del cristiano inmaduro. Ahora bien, la inmadurez espiritual quiere decir un cristiano que no ha llevado fruto para Dios. Eso es un cristiano que no ha llevado fruto para Dios. El cristiano que se queda, la persona que se queda en la mera categoría de oyente y de dependiente de los pastores, ese es un cristiano que no ha llevado fruto a perfecta maduración. O sea, no ha llegado a llevar fruto para Dios. Es una persona que se quedó sin frutos, no ha llevado fruto para Dios. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de haber llegado a la perfección, significa que ya se llegó a la madurez. Y si usted lee el pasaje del capítulo 5 de Hebreos, hasta el 6-8, usted mirará qué le va a pasar a un cristiano que no llega a la madurez. Dice que está reprobado, está próximo a ser maldecido y su fin es ser quemado. Por eso decía en otros videos anteriores a este, que lo que los pastores están haciendo hoy es amontonando paja para el fuego. Por eso el apóstol Pablo dijo, mire cada ministro cómo sobreedifica. Si edifica con oro, plata preciosa, piedras preciosas, oro, o si por el contrario está edificando con hojarasca, madera, que son materiales que se queman. Porque el propósito por el cual Dios puso a los ministros en la iglesia es para que conduzcan a los cristianos a la madurez. Y decíamos que la madurez del creyente es cuando el cristiano ya no depende de la iglesia, ya no depende del ministro. A eso es que se le llama la madurez. Cuando la persona ya puede ir directamente a ser enseñado por Dios en la Biblia, no necesita de mediadores, intermediarios, pastores que le estén explicando la Biblia. Entonces lo que están haciendo los pastores, sin excepción, porque todos ya lo hacen, ya todos están predicando Hebreos 10:25 como la doctrina central del grupo, que es no dejando de congregarse, por medio de ese pasaje que está mal traducido, Hebreos 10:25 está mal traducido en las Biblias, y los vuelven dependientes eternos de la iglesia y del ministro, o sea, les impide llegar a la madurez, que la madurez es cuando el cristiano ya llevó fruto para Dios. A eso es que le llama la Biblia llevar fruto. A
A eso es que le llama la Biblia llevar fruto. Pero hoy, ¿qué enseñan las iglesias? No, que llevar fruto, un cristiano de frutos es el cristiano que se congrega, el cristiano que ofrenda y diezma, el cristiano que asiste a todos los cultos y a todas las actividades religiosas de la iglesia, y sobre todo si lleva personas nuevas a la iglesia. A eso fue que redujeron o convirtieron eso, hicieron creerle a los creyentes que eso es ser un cristiano de frutos. Y eso es completamente falso. Un cristiano de frutos es el cristiano que ya ha alcanzado la madurez espiritual, que fue para lo que el Señor puso a los ministros según Efesios capítulo 4, donde dice que el Señor Jesucristo constituyó primeramente apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, algo así. O sea, los ministerios fueron instituidos para eso, y los pastores fueron constituidos para esa labor, para conducir a los cristianos hasta que lleguen a la madurez espiritual. Por tanto, el Señor ha determinado que les va a quitar, óigase bien, a todos los pastores del mundo, sin excepción les va a quitar las ovejas. Él les va a quitar las ovejas. Y a los mismos pastores el Señor les dice, sálganse ya de las iglesias y de los grupos. Suelten eso. Y a todos los cristianos en general, que se salgan de las iglesias, que se salgan de sus grupos y que vengan a buscar a Dios desde la intimidad del hogar. Solos, con su esposa y sus hijos únicamente. Porque Dios está a punto de vomitar todo el sistema de iglesias y grupos. Llámense como se llamen. Sectas o no sectas. Eso es lo que Dios ha determinado. ¿Por qué? Porque como Dios ve la iglesia, es la Gran Babilonia, la cual en un momento es anunciado que ha caído la Gran Babilonia. Y dice, y se ha convertido en habitación de toda clase de ave y de espíritus inmundos. O sea, cuando la iglesia sea desechada, inmediatamente, por el Señor haber sacado su presencia de la iglesia, el respaldo ya está a punto de hacerlo, entonces ahí es cuando la iglesia ya queda desechada, el cristianismo en general queda desechado. Y el que no se haya salido del cristianismo, es decir, que no se haya salido de los grupos y de las iglesias, y haya venido a establecer una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo, la persona que se haya quedado en ese sistema allá va a ser desechado. Cuando el Señor vomite al sistema, las personas que se queden con el sistema, pastores y todos, van a ser vomitados juntamente con el sistema. Por eso el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. O sea, salid de la iglesia, salgan de la iglesia ya inmediatamente. En otras palabras, salgan del cristianismo, de todo el sistema cristiano, de iglesias, pastores, ministerios y toda esa cosa va a ser vomitado en breve. Hoy en día los pastores, muchos pastores, se creen los defensores de la sana doctrina. Bueno, eso lo hacen todos, inclusive las sectas también, por supuesto. Pero estoy hablando, digamos, de los pastores evangélicos de la iglesia evangélica. Y tienen sendos canales de televisión en YouTube, de YouTube, en televisión, en radio, pastorean iglesias gigantescas y ellos son los, ¿cómo se dice? Los defensores, son los soldados de Cristo para defender la sana doctrina. Y aunque usted esté defendiendo la sana doctrina, si usted no se sale del sistema, va a ser vomitado por el sistema. Porque el Señor va a cortar a
todo el sistema, con todo lo bueno y lo malo que hay adentro. Entonces, no pierda tiempo, no siga desgastándose predicando contra la ideología de género, contra el aborto, contra las sectas de terror, no pierda el tiempo. El Señor ya ha determinado desechar al cristianismo en general, a todo el sistema de iglesias correctas o incorrectas, que anden bien, que no anden bien, que anden regular o mal, las va a desechar. Y solamente se va a quedar con un pueblo, con personas que vengan a Él a establecer una relación personal con Él, habiendo renunciado a todo, haciéndose discípulos, conforme como lo dice allá en muchas partes de los evangelios, pero sobre todo en el pasaje de Lucas capítulo 14, versos 25 al 33. Sin hablar de otros pasajes que son todavía mucho más fuertes. El Espíritu muestra cuál es el precio de ser su discípulo. Entonces, a los pastores que se creen ser los defensores de la sana doctrina y que denuncian a los falsos profetas, que denuncian a los falsos apóstoles, que denuncian todas esas herejías, pues no pierdan el tiempo. Tanto los unos como los otros no pierdan. Los que atacan como los que se defienden, no pierdan el tiempo, no se desgasten más. Si usted no sale inmediatamente del cristianismo, si usted no sale inmediatamente de las iglesias y de los grupos, por pequeños o grandes que sean, usted se va a perder, se va a ir para el infierno sencillamente porque el Señor Jesucristo ha dicho que Él va a vomitar a esa cosa, la va a vomitar. Porque la iglesia se llenó de soberbia, porque dice yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Eso aplica tanto para el individuo que piensa de esa manera como para todo el sistema cuyo espíritu es ese, el espíritu que gobierna la mentalidad del cristianismo general hoy día es la soberbia. Porque como dije al principio, usted puede llegar a una iglesia pequeñita, muy humilde, que se congregan en un garajito, en una casita, y que se reúnen apenas 3 o 4 personas, sobre todo siempre bajo el liderazgo de alguien, porque nunca debe faltar un líder. Y entonces ellos se creen los más humildes, pero vaya toque sus doctrinas. Vaya toque sus doctrinas. Conozca sus doctrinas y examine la luz de la Biblia y usted encontrará muchas falsedades ahí, pero intente sacarlas de la doctrina. Y eso pasa con los líderes más humildes, de las iglesias más pequeñitas allá, de la vereda, del barrio, del pueblo, del garaje, de la iglesia grande, de la iglesia, todos son lo mismo, son inamovibles. Ellos ya no admiten ningún tipo de corrección de sus doctrinas. Y decíamos antes que las doctrinas, que son esas opiniones personales que cada quien tiene sobre ciertos temas de la Biblia, esas doctrinas fueron las que dividieron al pueblo de Dios. De tal manera que como Dios ve la iglesia de hoy, dice es que son ovejas que andan dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy hay muchos pastores y sobre todo apóstoles, que es lo que más abundan hoy, apóstoles. Pero no hay pastores. No hay pastores. No los hay. Y si los hay, pues el Señor les está diciendo, salgan de Babilonia. Si hay unos pocos en Colombia, digamos, o en cualquier parte del mundo, pues que se salgan de las iglesias. Que ya no sigan en el sistema porque el Señor va a vomitar este sistema. Y Dios va a hacer cosas muy fuertes contra el cristianismo. Y los cristianos no están preparados para lo que se avecina para la iglesia, es decir, para el cristianismo. No están preparados. Mire, es muy triste ver cristianos, multitudes de cristianos, sentados en bancas, escuchando a pastores. Sobre todo cristianos que ya llevan, qué sé yo, algún tiempo. Porque a la luz de lo que se ve en el Nuevo Testamento,
la persona debe llegar rápido a convertirse en discípulo de Cristo. Y cuando alguien se convierte en discípulo de Cristo, lo primero que hace es salir corriendo de las iglesias. No hay manera posible de que alguien que paga el precio de ser discípulo conforme lo estableció el Señor Jesucristo en los evangelios, no hay manera de que una persona que ya haya hecho eso siga sentado en una banca o en un púlpito dando enseñanzas o oyendo enseñanzas. No es posible. Si no lo cree, lo que le acabo de decir, vaya a los evangelios y mire las exigencias que el Señor Jesucristo establece para ser discípulo de Él. Y discípulo es lo que se podría llamar haber llegado a la madurez. Eso es lo que se llama ya un discípulo de Cristo. Entonces, cuando se ven personas sentadas en bancas, absortas escuchando enseñanzas de pastores, uno puede estar seguro de que ahí no hay ninguna persona que sea discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo, en los términos de los 4 evangelios, es lo que Pablo llamó en la carta a Romanos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué dice Pablo en el capítulo 8? También. Porque si ustedes andan conforme a la carne, morirán, o sea, se pierde. Pero si conforme al Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, o sea, se salvarán. Entonces Jesús usó unos términos y Pablo usó otros términos distintos para referirse a lo mismo. Le puedo asegurar por la Biblia que esas multitudes de personas que se sientan los domingos en las bancas a escuchar sermones están andando en camino de perdición. Porque eso fue lo que quiso decir Pablo cuando dijo, pero si ustedes andan conforme a la carne, morirán, o sea, se condenarán. Cuando una persona depende de ministros, depende de iglesia, depende de que le están aconsejando, exhortándolo, animándolo a leer la Biblia, esas cosas, es porque es una persona que todavía anda conforme a los deseos de la carne. Es una persona que todavía no ha pagado el precio para andar conforme no a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, lo que llamó Pablo andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que también lo menciona en el capítulo 5 de Gálatas, cuando dice que anden no conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque los deseos del Espíritu son unos y los deseos de la carne son otros. Y estos dos deseos se oponen entre sí. ¿Y qué es andar en los deseos de la carne? Es cuando el creyente no ha hecho la renuncia para ser discípulo. A eso es lo que llamaba Pablo andar conforme a la carne. Es aquel creyente que anda todavía en sus deseos, en sus voluntades, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, como también lo dice Pablo en Gálatas capítulo 2, en Efesios capítulo 2. Andar en la carne significa andar todavía en esta vida buscando lo terrenal, es decir, buscando sacar adelante mis proyectos de vida, mis deseos, es que yo siempre he querido tener esto, es decir, estar enredado todavía en las cosas del mundo y no viviendo para lo celestial. ¿Y quién es el que vive realmente ya para lo celestial? El que paga el precio para ser discípulo conforme a lo establecido por el Señor Jesucristo en los 4 evangelios. Entonces, decía que cuando se ve una persona calentando bancas o un ministro ahí entreteniéndolos con largas charlas y predicaciones, es porque ni el uno, ni los unos, ni el otro han entendido el propósito de Dios, que es conducirnos a la madurez. Es que todos lleguemos a la estatura, a la medida
la plenitud de Cristo, es decir, hasta que lleguemos a la madurez espiritual. Porque escrito está, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 6, y serán todos enseñados por Dios. ¿Qué significa ser enseñados por Dios? Es cuando el creyente ya no tiene necesidad de que un ministro le explique la Biblia. A eso es lo que Jesús se refirió cuando dijo, y serán todos enseñados por Dios. Y en el contexto, Jesús está diciendo, nadie viene a mí si no es traído por el Padre. ¿Ve? Ahí, en ese contexto cuando Jesús dijo, porque escrito está, y si tú pasas a Isaías, y serán todos enseñados por Dios. Lo cual concuerda con un pasaje que cita Hebreos en el capítulo 8, que lo tomó de Jeremías capítulo 31, cuando habla del nuevo pacto, o sea, del Evangelio, anunciando el Evangelio. Dice Hebreos, dice, entre las cosas que dice, y en aquel dice, porque yo escribiré mis leyes en las mentes y en los corazones de ellos, y nadie le dirá al hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande de ellos. Me conocerá, desde el menor hasta el mayor, todos me conocerán, y yo perdonaré sus pecados. Claramente, llegar a la madurez es cuando ya el cristiano ya no depende de que otro le explique la Biblia, que otro lo enseñe, que otro lo esté corrigiendo, porque no se estaría cumpliendo en él ese pasaje que dice Hebreos, de que en aquel día nadie le dirá al hermano, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán. Pero antes de haber dicho eso, dice, porque yo colocaré en ellos mis mandamientos, mis leyes. O sea, ya será una cosa propia que habrá absorbido la persona. Además, madurez espiritual también consiste en aprender a oír a Dios directamente en la palabra para ser corregido, para ser enseñado, para ser exhortado, que es lo que hacen los pastores en las iglesias. Es cuando la persona ya no depende de la iglesia porque él ya puede ir a la Biblia y recibir en el día a día la corrección necesaria para su vida. La consolación, la animación, ya la recibe directamente cuando va a la Biblia, ya recibe eso directamente de Dios. Pero cuando el creyente necesita desplazarse a un grupo, a un lugar, a una reunión, para ser nutrido, para ser alimentado, pues ese es el principal indicativo de que ese cristiano todavía no ha dado frutos para Dios. Y en él se va a cumplir, y Dios quiera que no se vaya a cumplir en usted, lo que dice Hebreos capítulo 6. Dice, porque la tierra que no produce frutos para Dios, dice, está siendo reprobada. Está siendo en este momento ya es reprobada. Está próxima a ser maldecida, o sea, vomitada. Y su fin es ser quemada. Por eso le animo a usted, pastor, a usted creyente que asiste a grupos, sálgase inmediatamente de eso. Y vengan a Cristo a ser enseñados directamente por Él, a ser pastoreados directamente por Él. Pero como lo he dicho en videos anteriores, lo que Dios me ha dicho es, tienen que renunciar a las doctrinas. Porque ahí fue donde comenzó todo el problema. Porque los pastores, como no condujeron a los hermanos a la madurez, los dejaron niños lactantes. Entonces ahí fue cuando la iglesia se llenó de toda suerte de falsos maestros que para engañar emplean con astucia las artimañas del error para arrastrar a los creyentes que son niños fluctuantes, por lo cual son llevados de todo viento de doctrina. O sea, la iglesia se llenó de toda clase de doctrinas que fueron introducidas dentro de la iglesia, como lo dice segunda de Pedro, dice, porque así como hubieron falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose a Israel, así mismo entre vosotros, es decir, en la iglesia de Cristo, van a haber falsos maestros que introducirán herejías destructoras y por avaricia harán mercadería del rebaño. Entonces, la iglesia, ¿por qué se llenó de tantos falsos maestros? Porque los pastores correctos
no condujeron a los hermanos a la madurez, sino que ellos mismos se desviaron para cumplir una profecía que está en el capítulo 20 de Hechos, donde dice Pablo, y de vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dice, y ustedes mismos dice, porque vendrán, como ya fuera, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dice, y de vosotros mismos, o sea, de los pastores correctos, se levantarán algunos que, hablando palabras torcidas o perversas, dice, jalarán a los creyentes para hacerlos sus discípulos. Hablarán cosas perversas para atraer a los creyentes, a los discípulos. En ese momento, en ese tiempo se le decía discípulos a todas las personas que eran cristianas. Y dice, y los harán, como quien dice, esclavos de ellos, para arrastrar a los discípulos tras de sí, o sea, para poner a todos los cristianos, para volverlos seguidores de ellos, que es en la práctica lo que hacen los predicadores de Hebreos 3:25. Ellos son los que están haciendo que los cristianos se vuelvan seguidores de ellos, más no discípulos de Cristo. Entonces, todo esto tiene unas raíces, allá la apostasía tiene unas raíces bien profundas. Y esas raíces profundas comenzaron cuando los mismos líderes del cristianismo, de la iglesia, no entendieron el propósito de Dios, sino que pusieron a los creyentes a ser seguidores de ellos y de la iglesia. Ahí fue donde comenzó todo eso. Les impidieron llegar a la madurez y los obligaron a ser siempre niños lactantes, o sea, niños siempre dependientes de la mamá iglesia que los esté alimentando, porque eso es lo que significa cristianos lactantes, el cristiano que todavía depende de la iglesia que lo alimente. Y ahí fue donde comenzó toda la apostasía. De manera tal que todas las herejías habidas y por haber que hay en la iglesia son como ramas de un árbol. Imagínese usted un árbol. El tronco, la causa principal, las raíces, fue porque los creyentes no llegaron a la madurez. Los mismos pastores impidieron y están impidiendo, usando Hebreos 10:25, para que los creyentes accedan, vayan a establecer una relación personal con Jesucristo para que sean enseñados directamente por Él. Pero por supuesto, como para hacer eso toca pagar el precio del discípulo, pues entonces ni los mismos predicadores quieren hacerlo, mucho menos les van a inculcar a los cristianos que lo hagan. Entonces los dejaron en la madurez. Entonces, debido a la inmadurez o a que los creyentes se quedaron como niños lactantes, fue que se llenó la iglesia de toda suerte de doctrinas falsas y toda la cosa, que fue lo que dividió a la iglesia y la convirtió en la gran Babilonia. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes, señores ministros? Los que defienden la verdad y que salen y hacen sendos discursos para denunciar el pecado de afuera, denunciar las herejías de los otros pastores y todo ese tipo de cosas. ¿Sabe qué están haciendo ustedes en la práctica? Están podando el árbol de la apostasía. Ustedes no están reventando las raíces, que es como se debería erradicar el árbol de la apostasía. Lo único que están haciendo es podando el árbol. ¿Usted sabe qué pasa cuando un árbol se poda? Da más fruto, se fortalece y da más fruto. O sea, lo único que están haciendo es fortaleciendo la soberbia de los creyentes. Porque en la práctica eso es lo que están haciendo ustedes, defensores de la sana doctrina. Los adalides, los supermanes que han salido, los apologistas que salen a hacer defensa de la teología correcta, de la doctrina correcta en todos los ámbitos. Están podando el árbol. Eso es igual que abonarlo. ¿Y cómo lo están abonando? Pues creándole más soberbia a los creyentes que asisten a su iglesia. Porque ahora estos tipos, estas personas que asisten y se sientan en sus bancas, saben que tienen enfrente de ellos un adalid, un
cruzado que salió a hacer la batalla espiritual para defender la sana doctrina. Por tanto, esta persona va a echar más raíces en la iglesia. O sea, nunca va a querer llegar a la madurez. Y ahora sí que es cierto que le va a absorber todas las enseñanzas que usted le quiera meter. Muchos de los defensores de la sana doctrina, que atacan la ideología de género, que atacan, defienden, que hablan contra el diezmo, que hablan contra la doctrina de la prosperidad, que hablan contra la tibieza espiritual. Lo único que están haciendo es abonando el árbol, podándolo. Cuando están atacando uno de esos errores de la iglesia, lo único que le están es quitando ramitas para que el árbol de la soberbia y de la apostasía se fortalezca más. Y lo decía, ¿por qué razón? Porque cuando las personas oyen a estos predicadores, defensores de la verdad, apologistas que defienden las doctrinas correctas, lo que hacen es que estas personas, como son niños lactantes y niños fluctuantes, pues ahora sí que su líder se va a convertir en su ídolo. Y compran sus libros y escuchan todos sus discursos. Arrepiéntanse, pastores. Ya no es cuestión de denunciar doctrinas falsas. Ya no es tema para atacar el feminismo, la ideología de género y todas esas cosas malas que están ocurriendo en el mundo y en la iglesia. Ya no es tiempo. Arrepiéntanse. Sálganse del cristianismo que es la gran Babilonia. Porque el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Porque el Señor Jesucristo, en los últimos tiempos, lo que va a hacer y lo que está haciendo ya es sacando a sus ovejas del redil, que es el cristianismo hoy en día. Ese es el redil de hoy en día, es el cristianismo en general, el cual es un sistema que se compone de todos los miles de grupos y de iglesias que hay en el mundo. Y ese sistema es el que el Señor está por vomitar definitivamente. Pero en este tiempo está llamando a sus ovejas a que se salgan inmediatamente. Por eso, salid de ella, pueblo mío. Por eso dice el Señor, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué va a pasar con los pastores que no se salgan inmediatamente del cristianismo? Pues van a ser los líderes que van a ser las personas que van a liderar en la gran ramera. Hoy la iglesia, el cristianismo mundial, incluidos todos los grupos, ya son la religión popular del mundo. Así es como lo ve Dios. Todo el cristianismo en general es la religión popular del mundo, que están divididos unos de otros, claro. Están divididos en cuanto a doctrinas, fíjese bien, y en cuanto a algunas prácticas. Pero en realidad están unidos por una cosa que se llama la apostasía. La apostasía ya vino y ya llenó la iglesia. Ya la iglesia fue leudada conforme a la profecía de la parábola profética que dio el Señor Jesucristo cuando habló de la mujer que pone levadura en 3 medidas de harina. Dice, hasta que todo fue leudado. Ya la iglesia fue leudada completamente. Ya lo único que toca es salir inmediatamente del cristianismo y venir a Cristo. Establecer una relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado, para ser primeramente restaurado, porque lo primero que necesita la persona es ser restaurado, el pastor o el creyente de banca, quien sea que sea, necesita ser restaurado, pero
completamente. Como cuando usted lleva su computador al técnico y le dice, formatéeme este computador y sáquemele todo lo que sea, déjemelo como nuevo. Eso es lo que el Señor Jesucristo va a hacer con cada creyente, con cada pastor que quiera escapar de lo que viene. Porque la iglesia no está preparada para lo que viene. Y mucho menos, por supuesto y por tanto, no está preparada para el arrebatamiento. Porque el Señor viene a llevar un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo que no tenga mancha ni arruga, una iglesia perfecta a los ojos de Dios. Pero hoy la iglesia está completamente corrompida. La iglesia como sistema está completamente corrompida. Por eso nos toca salir del sistema cristiano, de todo el cristianismo, y venir a Cristo, a buscarlo nosotros desde nuestro hogar. Lo comenzamos a buscar leyendo la Biblia, aprendiendo de Él, pero como decía antes, renunciando a las doctrinas. Porque muchas de las doctrinas que recibimos eran falsas, o muchas o pocas, pero se filtraron herejías destructoras. Entonces, por tanto, la única cosa sensata y sabia y obediente a Dios que puede hacer cada pastor, cada creyente de este tiempo es salirse de las iglesias y establecer una comunión personal con el Señor Jesucristo para ser restaurado, para ser sanado, para ser preparado para lo que viene, para la iglesia, porque vienen tiempos muy peligrosos. Se va a desatar una ola de engaño que dice el Señor Jesucristo que será tan fuerte que los falsos harán grandes señales y milagros para engañar, si le fuere posible, aún a los escogidos. Y tal como está la iglesia, tal como están los creyentes que dependen todavía de las iglesias y de los pastores, están completamente desnudos, desprotegidos, no tienen ninguna defensa contra lo que se avecina en todos los ámbitos de la vida de la persona, en todo. No está la iglesia preparada. El Señor Jesucristo quiere preparar a su pueblo, y este llamado es con ese fin: sacar a sus ovejas del redil, sacar a sus ovejas de Babilonia la Grande, para él mismo apersonarse de pastorearlos, para él mismo pastorearlos,